microorganismos que fueran patógenos o que deterioraran. No, cero risas. Pausa. No, ¿Qué pasa, Álvaro? Hola, Miguel. ¿Cómo estamos? Muy bien, un día más. Estoy cansado del curro, pero contento de estar aquí, ¿eh? Me parece que te has echado una buena siesta antes de empezar. Bueno, buena. Tenía que sacar energía de algún lado, ¿eh? Nada, muy contento, con muchas ganas del día de hoy, del episodio, porque es un episodio con invitada y me mola. Ya teníamos ganas, de traer a la invitada. Sí, porque además es una invitada muy especial, o sea, es cementadora, tecnóloga, amiga, investigadora. Es nuestra invitada. Es nuestra invitada. Y además es que entre el apagón, pues se ha ido alargando y al final, mira, ha costado, pero aquí la tenemos. Con muchas ganas de presentarla, al mundo. Pues sí. Para poner un poco en contexto a la gente, el último episodio lo queríamos haber grabado con ella, pero no pudo ser por el tema del apagón, por ciertos imprevistos que tuvimos. Y grabamos un episodio completamente random. Y hoy por fin nos juntamos con nuestra querida Laura, nuestra amiga Laura, que es tecnóloga también de alimentos, y nos va a contar cositas. Nos va a contar. Dilo tú, Álvaro, que te queda mejor. Nos va a contar ni más ni menos que su experiencia, vida y conocimientos sobre el maravilloso yogur. Un complemento alimenticio, un alimento con todas las letras en mayúsculas, probiótico, prebiótico, va con todo, diferentes texturas, diversidad del mercado, pim, pam, lactobacillus, streptococcus, y todo ello de la boca de nuestra querida invitada. Ahora la presentaremos. Pues sin más dilación, le damos paso a la invitada. ¿Le ponemos una intro o qué? Para estrenar musiquita nueva. Dale intro, Miguel. ¡Pam! Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestra invitada. Bienvenida, Laura. He de decirte que en la introducción de antes hemos hablado de, bueno, previamente que has sido una persona que ha estudiado tecnología de alimentos, que se ha dedicado a la investigación, que has hecho un máster donde maravillosamente te conocimos. Pero cuéntanos un poco qué ha sido de tu vida y qué liga tu vida a este maravilloso tema del cual vamos a hablar hoy. Vale, pues como bien has dicho, yo estudié el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en Madrid y después de eso hice un máster en bebidas fermentadas, que fue donde nos conocimos. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Y luego hice otro en seguridad alimentaria. Y nada, pues después de acabar estos másters empecé pues como todo el mundo, ¿no? En el mundo laboral, pues siendo becaria, me cogieron en una empresa bastante conocida de yogures y luego la vida me ha ido llevando, no por el ámbito de yogures necesariamente, pero sí que por el mundo de los fermentados. Pues he tocado yogures, he tocado cervezas, he tocado quesos y ahora estamos en el mundo de las bebidas vegetales. Y nada, siempre me he dedicado al I+D, a la investigación, como bien dices, y a todo lo que comporta, y de momento, pues por este camino seguimos. Oye, maravilloso, ¿no, Miguel? ¿O qué? La verdad que una pasada, Laura. Estás formado en muchísimos más aspectos que nosotros, sobre todo. Hay que remedios en esta vida. No, pero el I+D es un camino pues muy bonito y pues que ofrece un abanico de posibilidades muy grande. Entonces ya me gusta y ver un poco todo lo que hay detrás de lo que hay en el línea del supermercado, pues es muy chulo. Hombre, es bonito, es romántico y es sacrificado, ¿eh? Hay que... Muy sacrificado. hay Yo que- siempre digo que es como entrar en un casino, sabes la hora a la que entras, pero no a la que sales, ni cómo sales, porque pues al final las pruebas, tanto si es a nivel industrial o a nivel laboratorio, más piloto, tal, son como son y lo que dura, pues me lo invento, una fermentación o una prueba industrial del tipo que sea, fermentación porque están en fermentados, no depende de ti, depende de los bichitos, así que... Claro, Hay que decir que al podcast nos vienes que ni al pelo. Porque quiero decir, o sea, una persona que laboralmente se ha experimentado
solo en productos fermentados, o sea, me parece increíble. Apuntaos los fermentados, que es hablar de aquí a un futuro, y continuamos si os gusta. Pero podemos hablar de yogures. Entonces, para empezar, podríamos hablar de dónde viene el yogur, qué es el yogur, ¿no? Un poco. Miguel, cuéntanos un poco de dónde viene todo el yogur, si quieres, y lo arrancamos. Yo me he preparado una brevísima, pero muy breve intro de lo que es el yogur, de dónde viene la palabra yogur, y lo voy a contar. Pone. Bueno, me he puesto a mí mismo en WhatsApp. El yogur se originó hace más de 4.000 años en Asia Central. Fue un descubrimiento accidental. La leche se fermentaba de forma natural en los odres hechos con estómagos de animales donde había bacterias lácticas. La palabra yogur proviene del turco yogurmak, que significa amasar o espesar. Y en Bulgaria, el yogur es un símbolo nacional. Allí se descubrió la bacteria Lactobacillus bulgaricus, que hoy se usa en muchos yogures del mundo. Laura, ¿esto es verdad o es mentira? Espero que sea verdad, porque no soy nadie para decirte lo contrario. Sí que es cierto que la parte esta del Lactobacillus bulgaricus tiene todo el sentido que venga de allí, y me imagino que por eso voy a confiar en tu palabra y voy a creer que es verídico, porque el Lactobacillus bulgaricus, bueno, es como una familia. Y la subespecie, bueno, Lactobacillus del Broeki, la subespecie bulgaricus, es una de los cultivos que se utilizan para la elaboración de yogur, por definición, o sea, obligatorio, tiene que estar sí o sí. Entonces, pues tiene mucho que ver con la historia que cuentas, vaya. Vale. Si os parece, vamos a decir primero qué es un yogur y cómo se forma de la forma más simple. Vale. Laura. ¿Voy yo? ¿Sí? Sí, sí. Pues un yogur al final es un producto fermentado, ¿no? A partir de leche coagulada. ¿Fermentado por qué? Pues por los bichitos que hemos dicho antes, los microorganismos, que son dos los que tienen que estar, que son Lactobacillus delbrueckii, subespecie Bulgaricus, y Streptococcus thermophilus. Entre los dos tienen como una relación simbiótica y, bueno, pues a partir de leche, ya sea leche normal, leche concentrada, desnatada con nata o la nata, en plan mezclándolo, se obtiene pues este producto fermentado final. ¿Qué pasa? Que para que un yogur entre en la definición y se apruebe como tal, la cantidad de microorganismos que tiene que tener mínima es de 1 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por gramo por mililitro de producto. El pH también tiene que ser ácido, un máximo de 4,6, y el porcentaje de materia grasa tiene que ser mínimo de un 2%. Esto si hablamos de un yogur normal. Si fuera un yogur pues desnatado o tal, aquí ya hablamos de porcentajes diferentes, pero la base es esta. Guay. Vale, Pues- vale, maravilloso. Una vez... ¿tienes alguna duda de qué es el yogur, Miguel? No, o sea, bueno, en fin, el yogur es... Yo voy a comentar una curiosidad. Aparte de estos dos microorganismos que has dicho que tienen una relación simbiótica, a lo que entendemos que entre ellos se van autorregulando y queriendo y amando Uy. entre amor y odio para querer hacer el yogur, a eso lo llamamos simbiosis, a que nos aprovechamos los dos para crear. Estos yogures que vemos por el mercado, que ahora vemos del mercado, que es otro tema, que se llaman bífidus, ¿a qué hacen referencia? ¿Tienen, aparte de estos dos bromas? No, sí, los que tienen bífidos son aquellos que tienen bifidobacterias. Otra cosa es que ya tengan probióticos o tal, que ahí nos metemos en otros microorganismos categorizados como tal, pero el tema bífidos viene de bifidobacteria. ¿Pero la bifidobacteria es diferente al Lactobacillus o a Streptococcus? Sí, porque es el género Bifidobacterium. Entonces tendría ese yogur como que tenían esa importancia porque aparte de los clásicos de definición, tienen las bifidobacterias que como que te muestra el mercado como que este va a tener más microorganismos diferentes que el resto. Sí, es un microorganismo y que por terminología tú oyes bifidobacterias y que está muy asociado a la salud intestinal, ¿no? Regula tal, la microbiota y todo esto. Entonces, bueno, nosotros también tenemos bifidobacterias aquí dentro, pero vaya, que es por eso. Vale, ahí habría que entrar igual en la parte de nutrición, cómo afecta al bífido. Porque un yogur natural puro y duro para la microbiota es peor que uno con bifidus. Entiendo que sí. Sí, vale. Bifidobacterio, que antes lo he dicho mal,
sí que es un probiótico. O sea, es un género de bacterias que sí que es un probiótico, ¿vale? Un yogur de base natural no es, o sea, no es que sea peor, es, pues, digamos, bueno, tampoco es menos bueno, no es la palabra, es que depende del objetivo. Al final, el yogur y tal, los microorganismos que tiene sí que son buenos. ¿Qué pasa? Que el que tiene bifidobacterias tiene que tener una cantidad mínima diaria obligatoria para que tenga un efecto positivo, ¿vale? Vale. Sí que al tener esto te garantiza que llegue al tracto intestinal y que ahí realice su función positiva al organismo. Mientras que quizá los microorganismos de un yogur estándar pues no llegan todos o no llegan en las cantidades necesarias para que haya un efecto súper positivo. Evidentemente favorece, pero no te lo garantizo 100%. Claro, o sea, partimos de la base de que un yogur natural es bueno, o sea, no es malo. Sí, Pero, o sea, eso es mi duda, Eva, que todo es bueno para la microbiota, pero al final uno con Bifidus pues tiene como, es más beneficioso, ¿no? Va más allá. exacto. Sí, con bifidus o con otro tipo de probióticos. Es decir, los bifidus, para que tú alegues que tienen bifidobacterias o tal, aparte de tenerlos, si además pones que es probióticos, tienes que tener pues estas cantidades adecuadas y tienen que tener estudios avalados que demuestren que contribuyen de forma positiva a la salud intestinal o al sistema inmunológico o a lo que sea. Que tenga bifidus muchas veces, tú que asocias este tema a salud intestinal dices, joder, qué bien, no sé qué, pero a lo mejor la cantidad no es adecuada. Claro que no estás mintiendo, pero estás jugando un poco con ese ácido legal. Claro, claro, está ahí. Y bien, perdón, Miguel. Está ese vacío legal ahí, ¿no? De que tú dices que, bueno, pues que tiene Bifidus, como la gente ya asocia el Bifidus con que es positivo para ti, ya lo compran. Pero claro, a lo mejor están vendiendo un Bifidus que tiene de la mínima cantidad lo justito para que llamarlo Bifidus. Entonces tampoco aporta lo suficiente como para que sea tan beneficioso, ¿no? Vas por ahí, ¿no? Exacto. O, por ejemplo, verás muchos yogures que ponen con cultivos vivos o tal. Claro que tiene cultivos. O sea, es que si no, no podría ser un yogur. O sea, si la cantidad final de microorganismos no es de 1 por 10 elevado a 7, no puedes alegar eso en plan, pero normalmente pues todos los yogures lo tienen, vamos, o sea, habrá aquellos que no, porque no lo resistan o porque durante la vida útil no lleguen tal, pero normalmente, ¿sabes? O sea, te lo ponen como si fuera un extra o poner, yo qué sé, como cuando pones sin gluten a, yo qué sé, agua embotellada sin gluten, pues no tienes, ¿sabes? Bueno, de hecho eso es ilegal. O sea, no está prohibido bueno, no sé si en Unión Europea yo creo que sí, pero en España seguro. Tú no puedes poner a un producto que no tiene gluten ya por naturaleza que es sin gluten, porque si no estarías sería un producto engañoso para la gente. Pero bueno, Claro. esto ya pies. Salirnos del tema yogur. Álvaro, ¿qué ibas a preguntar antes? Pues justo que con el tema este de poner bifidus para cubrir como el límite de cara a un punto de marketing que al final las empresas buscan en muchos aspectos, saber un poco desde tu quizás experiencia, Laura, o quizás más desde tu propia de las vueltas que le has podido dar tú en casa, de todas esas amalgamas de yogures que encontramos en el mercado, si tú vas paseando y dices, joder, ¿cuántas marcas o cuánta gente de verdad se está aprovechando o no? O dices, realmente agradezco que haya tanta diversidad porque sí que es bueno para el consumidor encontrarte tanto a elegir. Vale. ¿Crees que es algo que la persona al final es peor porque tiene tanto para elegir que no sabe cuál, o las marcas hacen porque realmente el consumidor tenga un beneficio, ¿no? Todo este punto, este tema, va a ser muy interesante porque al final estamos sujetos a esa gente que hace yogures, a unos pocos, ¿no? Que son los más grandes, y en cuánto de esto me puedo yo fiar. Y dice, Vale. no por tu experiencia como trabajadora, sino como personal que ha estudiado, que sabe, que mira, que investiga un poco en el puesto. Vale, antes de responder esta pregunta, quiero matizar lo anterior, que los probióticos van por cepa, ¿vale? No van por género, no, o sea, bifidobacterias, fenomenal. No todas las bifidobacterias son probióticos, ¿vale? Entonces hay cepas concretas de bifidobacterium que sí pueden serlo, pero ya está. Dicho esto, y cierro este tema, tu pregunta, Álvaro. Yo como consumidora, la verdad que me encanta ir a un supermercado y tener dónde elegir y ver que han sacado productos nuevos y tal. Sí que es cierto que el abanico tan amplio que se nos abre ahora de todos los tipos de yogures con lactosa, bueno, con la lactosa normal, con cero, con sin lactosa,
ricos en proteínas, bajos en azúcares, de fresa, con trozos de fruta tal, a mí me encanta verlo. Y evidentemente hay un punto de esta variedad que se hace porque quieres al final cumplir, ¿no? Satisfacer unas necesidades o unas demandas que tiene el consumidor, pero evidentemente, pero muchas veces también se disfraza estas necesidades, o sea, esta necesidad es como un favor que le haces al consumidor y tal, cuando en realidad lo que es una campaña de marketing o una campaña comercial detrás que prima más el vender que la salud del propio consumidor. Y esto es así. Vivimos en un sistema capitalista, no vamos a entrar aquí, pero es esto. Entonces, es un 50-50 las dos cosas. Está fenomenal la variedad que hay porque puedes elegir lo que quieras, lo que mejor se adapte, lo que más te apetezca, pero es verdad que una parte se hace para suplir esas necesidades, para satisfacer esas necesidades y otras, pues para aumentar ventas, pues porque te cansas de ver siempre lo mismo y necesitas innovar pues, para mantener al cliente ahí enganchado en tu marca o en lo que sea. Claro, de hecho, esto se ha visto mucho y muy bien explicado hace unos meses. Bueno, hace unos meses no, hace unos años encontrábamos sobre todo yogures bajos en grasa y azúcares, donde se caracterizaban sobre todo esos yogures 0,0 y actualmente bajo la demanda de consumidores en este gran mundo en el cual el fit está sobre todo de moda, estamos encontrando escaparates llenos de yogures altos en proteína, Genial. ¿no? Y es verdad que es un 50-50, como tú dices, vale, yo te estoy ofreciendo yogures con más proteína, pero realmente te estoy ofreciendo toda esta amalgama de sabores y demás, porque también sé que os interesa a vosotros. Me interesa más proteína, os estoy vendiendo, os estoy haciendo porque compréis todo lo que pueda hacer, ¿no? Y esos yogures 0,0 igual se esconden un poco más. Los que llevaban parte de prebiótico, que van con fibra acompañado, ¿no? Que dices, jope, aparte de prebiótico te doy un prebiótico para que coman, se han quedado un poco más escondidos hasta que vuelva la moda, ser cíclica y vuelvan a aparecer. Está muy guay, está muy bien explicado, me gusta mucho ese momento del mercado de, bueno, pues a ver cuánto dura el tema de los yogures, ¿no? Proteicos. ¿Tú qué dices, Miguel? Tú que eres una persona que se dedica al deporte, crossfitero, etcétera. ¿Tú cómo ves esta consumición de yogures tan proteicos? A ver, yo lo veo como una parte, para mí, por ejemplo, positiva. ¿Por qué? Y tengo mi explicación, ¿eh? Y, o sea, iba a hacer otro comentario, pero lo voy a relacionar junto. Y es que el yogur al final es un producto que a nivel de consumidor, usuario, desconocedor de producto bueno para tu microbiota y demás, producto bueno a diario, o sea, se consume muchísimo. La gente consume mucho yogur. O sea, tú vas por un supermercado y una nevera de yogures es impresionantemente grande. Hay muchísima variedad de tipos de yogures. Entonces, para mí, tener una variedad en la que la cantidad de proteína es superior, pues bueno, si los ingredientes son acordes nutricionalmente, son buenos, son positivos, para mí, el yogur, que es un producto que consumo a diario, consumo mucho. Yo al día consumo 2 yogures durante toda mi vida porque me gusta mucho como producto y yo creo que mucha gente a nivel usuario, sin desconocerla, también consumirá yogur porque le encanta el yogur porque es un producto muy bueno. Tener para gente que hace más deporte, a lo mejor un plus de proteína que tú puedas ingerir en una parte de tu dieta como un producto que consumes bastante, pues para mí es muy positivo, ¿vale? Entonces, yo sí que quería relacionar, por ejemplo, los yogures con los cereales, no porque tengan que ver por fermentado, sino por variedad. O sea, me parece que la variedad que hay de yogures se puede relacionar mucho también con la variedad que hay de cereales. Existen muchísimos tipos de cereales y muchos que son engañosos para el consumidor. Por ejemplo, los yogures también tenemos yogures que sabemos que son buenos, sobre todo los naturales, los que no llevan azúcar añadidos, etcétera, ¿no? Y con los cereales pasa lo mismo. Hay cereales que son buenos por naturaleza, pues por ejemplo, no sé, los cereales de espelta pura y dura, pues son buenos. Ahora, los que son con azúcares o cubiertos en miel, pues tampoco son tan positivos, ¿no? Pues con los yogures yo creo que pasa lo mismo. Saben que es un producto que se consume tanto que tenemos tanta variedad por eso precisamente, porque se consume muchísimo. Entonces hay de todos los sabores, de todos los tipos, con proteínas, en 0,0, con menos grasas, azucarados, sin azúcar, con trozos de frutas, en líquido para beberlos. Hay muchísimos tipos de yogures. Entonces, para mí es un producto que, como digo, se consume muchísimo a diario y por eso hay tanta variedad. O sea, cuando tú vas por una nevera de cualquier supermercado, hay una variedad increíble. Vale. Vas a decir algo, Laura, perdón. No, pues era un poco respaldar lo que decía Miguel, que al final también, encima es un producto muy cómodo de, no te apetece cenar algo, o cenar tal, o cocinar, te metes un yogur y ya acabas aquí. O es fácil de transportar también, logísticamente, pues te cabe un yogur en el bolso, en la mochila,
donde quieras. Entonces es fácil. Y luego también como alimento es un alimento bastante seguro, biológicamente, bueno, como es ácido y tal, quiero decir que también te aguanta mucho en la nevera o lo que sea. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dice él. Bueno, y que está bueno, y que te lo comes a gusto, y que dices, joder, me estoy comiendo un yogur, no me estoy comiendo, ¿sabes? La tableta de chocolate, ¿sabes? Entonces, eso, pues aparte me parece súper guay. Y dentro de la diversidad de sabores, productos que está sacando el mercado, hay una diversidad que a mí me falta. A ver si coincidís conmigo. He visto que ahora, por ejemplo, también está sacando kefir, está sacando, no sé, gente. Pero no sé si lo habéis visto vosotros, pero ¿habéis encontrado yogures de queso? O sea, yogures de cabra o de oveja que no sean de vaca en el mercado. Se podría. Porque yo de esto, por ejemplo, he ido a buscar y no he encontrado. Tú, Laura, Yo, a ver. yo he encontrado a algunos en según qué supermercados, tampoco te tienes que ir como a una especialidad especializado, pero sí que igual un supermercado que sea lo suficientemente grande, ¿no? Como para que igual tu día de confianza debajo de casa pues no lo tiene. Y sí que he encontrado alguno más de leche de cabra que de leche de oveja. También entiendo que al final estos, no sé si se consumen más que en la zona de Turquía, de Grecia o así, y ahora igual los están trayendo más como novedad que como otra cosa, o igual el sabor que tienen puede ser un poco más fuerte y genera un poco de rechazo de primeras, entonces igual es por eso, pero yo creo que es cuestión de tiempo que cada vez empiece a haber más. A Porque nivel el mercado fermentativo, supe que ir renovando poco a poco y sacando cosas nuevas, entonces. A nivel fermentación debería ser lo mismo, ¿no? Parecido igual. ¿O no? ¿O cambiarían algunos aspectos? Yo entiendo que sí, no sé, a nivel bioquímico, am, la cantidad de pues, proteínas y azúcares que tendrá la leche de cabra y de oveja en comparación con la de vaca, y a lo mejor eso pues, puede hacer que la temperatura sea diferente, los tiempos de fermentación sean más o menos largos, no te sé decir, pero vaya que el proceso sería el mismo. Sí, ¿no? Y tenido a cuenta, a ver qué os parece, hay otro grupo de personas, en este caso vulnerable minoritario, del cual tampoco he visto una alternativa, que serían los veganos. Los veganos tampoco tienen acceso al yogur. Por ejemplo, te has dicho que hay yogures sin lactosa, que eso ya me parece una cosa, porque al final la bacteria es verdad que se come la lactosa, pero no creo que en toda proporción. O sea, habrá algún mecanismo para asegurar esa ausencia de lactosa para los intolerantes. Pero ¿y para quienes directamente no consumen? Actualmente hay bebidas vegetales que complementan esa leche. Pero ¿y en yogur? Y no sé, en natillas. Igual natillas pueden complementar con alguna leche, pero yogur. Yo, yogures, sí que es cierto que de un tiempo a esta parte de carácter, bueno, de base vegetal, sí que cada vez estoy viendo más. Que cada vez toda marca o toda empresa láctea o de que haga yogures en este caso y tal, cada vez se suman más a este carro. Creo que cada vez está teniendo más tirón. Y no solo tanto, porque siento que hasta hace un tiempo la gente vegetariana, vegana, era más como un nicho. Y es como, bueno, hacían cosas por y para ellos y ya está. Y a lo mejor tú, que no eras vegetariano, ni te planteabas probar un producto así. Y creo que ahora también hay una como curiosidad creciente por este tipo de productos, independientemente de que consumas o no productos de origen animal. Entonces, creo que cada vez hay más en los supermercados y que esto solo acaba de empezar por este lado. Sí, a mí me parece chulo, que se les dé la alternativa y además tampoco me parece tan difícil como para no haberlo sacado antes, pero es verdad que igual tiene que haber investigación dura detrás y que no sé hasta qué punto la inversión les ha dado cuenta a la empresa, no dejamos de estar en el mercado capitalista, tienen que ver un beneficio. Bueno, pero me gusta saber que están habiendo puntos. No sé, yo como tecnólogo también diría que igual el proceso no sería tampoco más allá de añadir igual lactosa para que vaya más yogur, ¿eh? Porque al final puedes hacer una especie de sucedáneo yogur con otros tipos de técnicas, pero si yo quisiera hacer un yogur que no fuera en base láctica, ¿se podría llamar yogur? ¿Tú crees? No se le puede denominar yogur por legislación a nivel de España y a nivel Unión Europea, no se les puede llamar yogures porque el yogur, como bien he dicho antes en la definición, o sea, su origen es la leche de vaca o leche animal. Pasa lo mismo con el queso, con la mantequilla, con este tipo de fermentados y sus sucedáneos, sus versiones vegetales. Entonces, nunca verás, hasta la fecha,
un yogur vegetal en el supermercado que se haga llamar yogur. Se llamará pues postre vegetal o alternativa al yogur tal o producto fermentado a base de tal, porque no pueden. Aunque tengan la forma, aunque tengan la etiqueta y a ti te sugiera que es, porque claro, se tienen que meter en todos esos recovecos para que te lo asocie con algo conocido, vaya, y así que se atrevan a probarlo, pero no se podía llamar yogur. Y luego, a nivel de fabricación, lo que dices, ¿se podría añadir lactosa para la fabricación de un yogur vegetal? Sí, pero a nivel no sería apto para el consumo de personas veganas, porque la lactosa está en la leche de animales, de vaca. Entonces, No podemos producir lactosa artificialmente. o sea, podrías porque es un azúcar que es fermentable, pero si quieres destinar el consumo de ese yogur a personas vegetarianas o veganas, no, bueno, vegetarianas no lo sé, pero veganas, no. La única fuente de extracción de la lactosa es de origen animal. La lactosa es un azúcar que está en la leche de, sí, animal, de oveja, de vaca, sí, materno, no, supongo. No sé, no me pasa. Me ha gustado mucho, me parece muy interesante. ¿Tú probarías los veganos, Mike? ¿O los habéis probado alguna vez? ¿Qué va? Si yo no tengo ni idea de que existen. Si yo pensaba que no existían. Yo no he probado nada, pero como siempre digo, yo pruebo todo. O sea, yo todo lo que haya y haya que probar, yo para adelante. Luego ya veré si me gusta o no, pero yo lo probaría. Flipas, un yogur vegano. Hombre, yo creo que al final es un sector, el sector vegano-vegetariano, ¿no? Que es un sector que en los últimos años ha cogido bastante más tirón. Y claro, pues si tienen yogures, pues claro, es que es un producto que se consume mucho, la gente lo consume mucho. Entonces, yo creo que tienen que tener, igual que tienen bebidas vegetales, pues bueno, pues yogures de origen vegetal, también es interesante que los tengan, ¿no? Y entiendo también la consistencia que puede tener un yogur, en plan, la forma, ¿eh? El sabor y demás. ¿Se puede conseguir exactamente lo mismo? Se pueden conseguir formas, es que depende mucho de la base vegetal que utilices. Es decir, no es lo mismo hacer un yogur con base de soja que con base de avena, que con base de coco. O sea, sí que es cierto, la mayoría de yogures que hay en el lineal de supermercado y que se fabrican son casi todo de base de soja. Alguno puede haber que tenga coco o avena o tal, pero lo normal es de soja. ¿Por qué? Porque la relación que tienen de grasa a carbohidratos es buena y la cantidad de proteínas que tiene es muy parecida a la proteína que tiene la leche de vaca. Entonces, a nivel fermentación, la textura que se consigue a nivel con la proteína es como similar. Entonces, favorece bastante, es como, diría que es de las bases más sencillas para hacer un yogur vegetal. Entonces, esto sí que es verdad que tiene algunos oligosacáridos que que hacen que tenga comida, ¿no? Para los cultivos y tal, pero a lo mejor sí que pues tienes que enriquecer, pues ya sea, o sea, con más azúcar o lo que sea, más que nada para que sea fermentable. Entonces, estamos fermentando la base vegetal. Sí. Oye, eso está muy guay, Mike. ¿No te parece negativo fermentar bases vegetales? Tío? De hecho, creo que se puede. No sé si sí que tenéis que tener bueno, si queréis hacerlo en vuestras casas, creo que, o sea, tenéis que tener en cuenta que la base que utilicéis, la bebida vegetal que utilicéis, cuanto más pura sea, mejor. Es decir, que no tenga aditivos, que no tenga, o sea, que no tenga espesantes, que no tenga nada, que sea pues simplemente agua y el vegetal de turno. ¿Por qué? Porque a veces esos espesantes, esos emulgentes, esos conservantes hacen que inhiben la fermentación o la complican mucho. Y bastante complicado es ya fermentar una bebida vegetal como para encima añadirle este hándicap. Una fermentación láctica. O sea, estamos fermentando. O sea, Sí, por ejemplo, estaba yo pensando, claro, yo a nivel cuando hago cerveza, es alcohol. claro, cuando hago cerveza es una fermentación alcohólica. Pero mi base es vegetal. Igual que, ¿sabes? Yo parto una base vegetal, pero claro, no puedo hacerlo porque sacaría alcohol. Entonces tengo que hacer Porque utilizáis verduras en vez de bacterias. ¿No? claro. Por eso que sería una fermentación más láctica de bacterias. Sí, porque O puede ser de bacteria no láctica. exacto, sí, y de hecho lo enlazo con una pregunta que me has hecho antes de lo de añadir lactosa a una base, a una bebida vegetal para fermentar y tal, que te he dicho que se puede hacer, pero que no sería apto para veganos. Lo mismo pasa con los cultivos. Los cultivos, evidentemente, puedes usar un lactobacillus que se haya hecho crecer en un medio lácteo normal,
pero igual eso hace que una persona vegana no consuma el yogur vegetal que tú hagas. Entonces sale mejor hacer crecer ese mismo microorganismo en medios veganos ya. Lo primero porque vas a poder dárselo a una persona vegana, y lo segundo porque ya nacen como adaptados a un medio vegetal y le va a costar menos que a lo mejor un cultivo hecho crecer en un medio láctico, o sea, un lácteo, vaya. Normalmente, creo, los cultivos, los microorganismos que se utilizan para hacer pues producto fermentado a base de soja, avena, lo que sea, son ya que se han hecho crecer en ambientes veganos. Y luego, claro, es que luego encima todas estas marcas, luego que ves es vegano. Entonces, me he parado. No. No, estamos aquí contemplando tu Más discurso. claro, Sí, interesante. simplemente yo creo que ha sido el hecho de, bueno, o por lo menos mi cabeza ha pensado, digo, joder, sabía que esto era un tema interesante, pero no tanto. Miguel, tú que me sigues, cuando han lanzado el punto de que hay yogures veganos, yo esperaba que al ser sucedáneos no hicieran falta una fermentación, porque al final la empresa lo que puede llegar a buscar es algo parecido, con texturas agar-agar, que si celulosas, que si maltodextrina, como trabajar con gomas, ¿sabes? Con mucílagos para llegar a parecer un yogur. Pero de verdad que si una empresa se pusiera o las que están trabajando ya en el terreno están de verdad fermentando pues chapo por ellos también, o sea, me parece un valor añadido y a la investigación, pues me parece que mira, se ponen los pelos de punta, ¿sabes? Ojalá estar yo en ese equipo de investigación fermentando, ¿no? Porque me parece, de verdad, ese punto de cepa, de tener en cuenta la parte materia grasa, que la cepa venga de un medio vegano, todo eso la verdad es que me parecería, o sea, me parece increíble, y si lo están haciendo, pues chapo por ellos también, o sea, creo que es un punto de valor, de darle. Nada, simplemente decir que tecnológicamente sí que supone como un reto, bueno, a nivel de investigación, un reto muy guay. No sé quién sería la primera persona que sacó un fermentado de base vegetal, pero me quito el sombrero y, joplin, de lo primero que se sacaría a cómo está ahora el mercado, que son productos que están buenos, en plan. Y a lo mejor la versión plain o versión de no, yogur natural, vegetal, pues sí que puede ser un poco más, que deja un poco que desear, pues porque al final hay notas pues, a soja o a tal, pero a nivel de sabores es una cosa increíble. Y las texturas que se consiguen y tal, a veces sí que se echan gomas y esto, o sea, quiero decir, para favorecer, porque la base vegetal da para lo que da, pero que es muy guay, en resumen. Qué guay. Vale, ahora sí. Yo tengo 3 preguntas para terminar el podcast, digámoslo así. Pero vamos a terminar ya el punto de este vegano y pasamos a otro punto. ¿O quieres terminar con hacerle alguna pregunta sobre cosas que ya pueda haber pensado Lo sobre? que tú quieras, manda más. No, yo por mí cerraría aquí, o sea, me pareció una explicación de 10, no esperaba alargar tanto el punto del veganismo en yogures, pero jope, increíble. Y ahora pues sí, ya hemos hablado de que ese yogur, molaría igual hacer un tip de cómo hacer yogur en casa, si te atreves, Miguel, y ya arrancas con las curiosidades para el lado, Guay. ¿no? Vale. A ver, hacer yogur en casa es bastante más sencillo de lo que realmente nos podemos llegar a pensar. Lo único que necesitas, y que me corrija Lau si me equivoco, necesitas leche de origen vegetal. Leche de origen de vacas, que tanto hablar de vegetales y veganos, al final se me va a meter en la cabeza. Esto lo estáis haciendo contra mí, ¿eh? No, ahora en serio. Ahora en serio. Lo único que necesitas es leche de origen de vaca, ¿vale? Entonces, lo mejor es coger leche sin pasteurizar, leche fresca, porque no tiene aditivos, no tiene las bacterias, tiene bacterias de forma natural que van a poder fermentar de forma más fácil. Y si no, yo también he fermentado yogur con leche pasteurizada, con leche de supermercado normal y corriente, que de hecho es un poco más barata que la leche fresca. No mucho, que eso me sorprendió hace poco, que fui a comprar leche fresca, no es mucho más cara, pero bueno. Lo único que necesitas es leche, si es fresca mejor, y un yogur. Entonces, la leche la calientas un pelín y luego le pones el yogur. El yogur lo vas a disolver en la leche y lo vas a dejar que fermente a temperatura agradable. Es decir, yo lo que busqué por internet y lo que se puede hacer en casa, si no tienes ninguna yogurtera, que yo sí que, por ejemplo, sí que tengo, es encender el horno a máxima potencia
apagarlo y una vez que haya bajado un poco la temperatura, a los 10 minutos o así, meter dentro lo que es una cazuela con la leche y el yogur y dejarlo tapado pues, con bien contrapos para que la temperatura se mantenga lo más posible durante toda la noche. Entonces, al final de la noche, digamos que ya ese yogur habrá fermentado y se habrá formado pues una pasta un poco más densa que sería el yogur. Eso sería de forma rudimentaria si no tenemos yogurtera en casa. Sí que venden yogurteras que no es más que una placa calefactora, que yo, por ejemplo, lo que tengo son como diferentes vasitos pequeñitos y ahí sí que disuelvo en una recipiente más grande la leche con el yogur, lo añado a los vasitos, los tapo, la yogurtera la cierro, le doy a encender, que es una placa calefactora a temperatura constante, durante una noche y al día siguiente se ha formado un yogur. Desde mi punto de vista, no tiene más misterio. Si Laura tiene algún tip que darnos, que lo diga ahora o que calle para siempre. Oye, pero te venden a ti leche fresca sin pasteurizar. Bueno, a ver, igual sí que estará pasteurizada. No lo sé ahora. Al lado que te vendan la leche fresca. Era que a mí me ha sonado que digo, esto en la universidad se puso. No, No lo creo que sé. leche fresca ¿Se podría o muy por qué no cara. se podría vender? Vale, creo que no sé si leche fresca se puede llegar a vender o no. Es que tengo un amigo que me dijo que él es como su guilty pleasure, en plan tomar leche fresca una vez a la semana, en plan que la compra y se la bebe y ya está. Pero sí que es verdad que por tema de brucelosis y tal, igual me está faltando algo de información. Pero sí que es cierto que a la hora de hacer yogur, creo que recomiendan comprarla pasteurizada. ¿Por qué? Porque así ya te quitas posibles microorganismos que interfieren en la fermentación y te garantiza una cierta, a nivel microbiológico y tal, una cierta estabilidad. Entonces, preferiblemente es pasteurizada y si puede ser entera, mejor. O sea, que no sean semillas nada y tal, porque así le da chichilla al tema. Estoy buscando información y dicen que la leche fresca sí que está pasteurizada. Claro, yo también entiendo, o sea, cuando lo ha dicho Álvaro, claro, yo me he rayado y digo, claro, la leche fresca, o sea, tú no la puedes vender sin pasteurizar porque no sé, o sea, lo primero que no se conservaría bien en el supermercado y lo segundo, claro, podrías tener problemas a nivel de consumidor. Sí. Vale, pues será simplemente solo pasteurizada en vez de uacterizada. Porque la leche el brick de leche que tú te encuentras en el supermercado está uacterizado, por eso está a temperatura ambiente. Pero estando pasteurizada tiene que estar refrigerada, en cualquier estar refrigerado lo abres y bueno, y lo coges. Y eso que tiene que mantenerse en frío y dura pues menos, igual no sé cuánto, pero bueno, que dura menos, no te dura meses. Es esto lo que... es aquí donde queríamos llegar. Y que no habría ningún problema a la hora de hacer yogur, porque el propio yogur lleva sus propios microorganismos que Laura ha explicado al principio, que ya están vivos, que siguen evolucionando y que por ello, aunque tú no la compres fresca, lo tienen. Los utilizas de hecho de parte del yogur, no de la leche. A ver, la leche fresca pone que está pasteurizada y luego la leche que compramos normalmente, que no es fresca, que está a temperatura ambiente, es leche UHT que está pasteurizada, pero de una manera como mucho más agresiva. Entonces, por eso no hay que mantenerla en la nevera. Y la leche fresca, sí, de hecho, cuando la compras en el supermercado está en una nevera. Está pasteurizada, pero no han eliminado el 100% de los microorganismos vivos que pueda tener esa leche. O sea, y se conserva mucho, bueno, o igual sí, pero se conserva mucho mejor lo que es los sabores originales de la leche. Claro. Sí, eso es. Al final es muy similar a la cerveza. La cerveza directa de fabricada sin pasteurizar que la cerveza pasteurizada. Pues para pasteurizar una cerveza y que dure más en el tiempo, tienes que sacrificar cierta parte de tu producto, que son los aromas y los sabores, para que dure más en el tiempo, ¿no? Claro. Va. Y frío, ¿sabes? No. Tendrías que tenerla en frío, Claro. no podrías tener leche a temperatura ambiente, queramos o no, es un avance tecnológico brutal, ¿eh? O sea, es que esto, fuera de los yogures. Siguiendo con el tema de los yogures, Laura ha dicho, has dado un apunte a tu explicación de cómo hacer yogur, Miguel, que es que si es una leche con grasa, ¿no? Con mayor porcentaje o con más nata, mejor. Y ninguna, yo tenía una curiosidad sobre esto porque hay diferentes tipos de yogures en el mercado y es qué tan importante es esa grasa, ¿no? A la hora de hacer yogur. ¿Por qué? ¿Es por el tema de la emulsión? ¿Es por un tema aparte? ¿Es por cremosidades, texturas? ¿Qué buscamos? ¿Por qué esa grasa? Bueno, pues como bien has dicho, puede ser por varios motivos. Es verdad que la grasa
ayuda, contribuye a la textura global del yogur, hacerle que es una textura pues, mejor, más unificada, más uniforme, tal. Y luego también en boca, la grasa al final da palatabilidad al producto, lo redondea y bueno, y hace que esté, pues sí, mejor. Sí que es cierto que puedes encontrar pues yogures desnatados y tal que pues, tengan un contenido de materia grasa bastante reducido y que verás que la textura no es igual o que, bueno, a nivel en boca pues el sabor igual no es tan redondo y tal. Normalmente te quitan esta grasa en los yogures desnatados y a lo mejor te utilizan algún espesante o algún aditivo para suplir la ausencia de grasa y mantener una textura más o menos apañada. Entonces, eso, pero claro, la grasa es importante pues a nivel sabor y a nivel estructural también. ¿Y a nivel fermentativo? Que es de lo que hablamos en este podcast. Pues supongo que favorece también. Pero que igual, a ese punto igual tampoco le falta llegar, ¿no? No, es verdad que una buena interacción en plan carbohidratos grasas favorece siempre o sea, hace que la fermentación sea mejor. ¿Por qué? No te lo sé decir. No lo he buscado. Pero sé que una buena proporción carbohidratos grasa he leído así de soslayo que sí que es positivo. Súper bien. Entiendo que para las bacterias genera como un medio que estén como más a gusto y ya está, ¿no? Quizá. Supongo que sí. Supongo que sí. Entiendo mismo. Tengo una última curiosidad. Miguel, ¿tú tienes alguna? Yo tengo 3 preguntas, Vale, pues lanza tú. pero no lánzala tú. Casi no hago partiendo. Es que igual tengo alguna que es tuya. Tú lanza la tuya. Vale. Yo lanzo la última y ya terminas tú con tus cuestiones. Venga, dale caña. Laura. Vale. En el mercado, yo me he dado cuenta que hay veces que compro un yogur de X marca, que abro la tapa y ese yogur es un gel. O sea, eso lo pongo hacia abajo y sale en bloque. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Que meto la cuchara y saco y eso no se mueve. Y luego hay yogures que yo abro y está medio yogur en la tapa, que tengo que chupar la tapa porque si no me quedo sin yogur, que tengo que meter la cuchara hasta el fondo para poder... Y eso es una crema, ¿vale? Podría poner ejemplos, pero no me da la gana. Pero hay una diferencia entre texturas, yogures, que creo que van arraigadas al proceso. No a la fermentación, pero sí que tiene que ver en parte la fermentación de dónde y cuándo se hace. ¿Es así? Es así, confirmamos. Claro, los yogures que tú dices que es cemento son los yogures que llaman firmes o yogures set como lo del tenis, porque la fermentación ocurre en el mismo pote que tú luego te llevas a casa y te colas. Entonces, se hace así y luego se corta, o sea, se pone en frío y ya está, y se corta. ¿Qué pasa? Que los yogures que tú dices que es líquido, que a veces hay yogur en la tapa, no sé qué, son los yogures batidos, que son yogures que tú pues inoculas, fermentas, tal, y para romper la fermentación, rompes la textura del yogur y luego enfrías. Entonces, eso hace que tenga una textura, bueno, pues más líquida, más rota, digamos, ¿no? Y pues bueno, eso influye en el sentido, pues, tú vas a tener más variedades de yogures, en plan, al final, pues tienes 2 modelos, pues para gustos, colores, igual te gusta una textura más firme que una textura más líquida o lo que sea más, bueno, batido, vaya, y ya está. Muy bien. Y la única diferencia es que uno ha fermentado, ha terminado de fermentar dentro, ¿no? Y el Sí, otro no ha fermentado en el tanque. exacto, sí, justo es eso. Pero a nivel bacterias, cepas, como os hablé al principio, estarían igual. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Pues con esto terminado, Miguel. Te toca. Vale. Como decía, yo tengo 3 preguntas. La primera es, ¿el yogur realmente caduca? Vale. Desde 2014 en España, la fecha que aparece en la tapa de los yogures es una fecha de consumo preferente, no de caducidad. ¿Por qué? Pues como bien he dicho antes, el yogur es un producto microbiológicamente seguro. Siempre y cuando se almacene, o sea, pues en frío, pues a temperaturas menores de 8 grados y demás, no deberían desarrollarse microorganismos que puedan ser patógenos. Sí que es cierto que si ya te has pasado la fecha de consumo preferente y te vas a comer el yogur, lo abres, miras que la textura esté pues como esperas que esté, lo hueles y ves que no huela nada raro o que no tenga ninguna manchita de posibles levaduras que hayan podido crecer o hongo o cualquier microorganismo que no debería. Si
Siempre y cuando el yogur esté cerrado, o sea, si tú te comes un yogur, o sea, medio yogur y lo dejas abierto en la nevera, esto ya es otra cosa. Pero si el yogur está cerrado, debería aguantar más que la fecha de consumo preferente. ¿Qué notarás cuando tú te lo comas? Si está en condiciones ok, pues quizá organolépticamente a nivel de sabor y tal, pues lo encontrarás un poquito más ácido. O que a lo mejor si es un yogur de fresa, pues que tenga un menor sabor a fresa, pues porque al final el producto evoluciona con el tiempo, al final es un producto vivo, ¿no? Y eso, y luego sí que es cierto que nutricionalmente, pues pierde un poquito de valores, que si igual está enriquecido con lo que sea, pues igual eso aguanta el tiempo que aguanta y nota, pero a ti no te va a pasar nada. Y no lo vas a notar. No vas a notar que el calcio no te fija igual, no se va a notar. Claro, es que, o sea, mi pregunta es esa, está perfectamente respuesta, ¿eh? Pero claro, me surgen como más dudas. Al final, el yogur, como bien dices, es un producto vivo, es un producto que unas bacterias han consumido y han generado un medio, y como siempre decimos que la fermentación es conservación, al final es un medio que está naturalmente conservado por las bacterias y el medio que han generado que es un poco ácido. Claro, me surge la siguiente duda, que es en plan, vale, el yogur no caduca, es consumo preferente, evoluciona con el tiempo, pero ¿cuánto es el tiempo máximo que podemos tener un yogur en una nevera para poder seguir consumiéndolo? Claro, es que, No te lo sé. Existe, ¿eh? Igual no existe. ¿cómo? Claro, no te lo sé decir. ¿Cómo? No, vale. Igual no existe ese tiempo máximo. Claro, no lo sé. O sea, no creo que puedas tenerlo 2 años y que sea un yogur gran reserva ya. O sea, entiéndeme. Pero, o sea, la vida, diría bastante que la vida útil de un yogur es más o menos desde que se fabrica hasta la fecha de consumo preferente, unas 8 semanas, 9 semanas, en plan 2 meses, hasta la fecha de consumo preferente. Luego ya no sé cuánto tiempo más, eso, pero yo hay veces que he dejado el yogur un mes y me lo he comido después y ni tan mal. O sea, Claro, ¿qué te la quiero decir? que sí, pero vaya que Al final, al tratarse de un producto vivo, pues como la cerveza, ¿no? Cuanto antes se consuma, mejor. Partiendo de esa base, yo creo que mejor. no. Sí. Entonces, si lo dejamos más tiempo, pues yo qué sé, un tiempo razonable que puedas, imagínate, de la fecha de consumo preferente, un mes más, no te va a pasar absolutamente nada. Yo creo que 2 y 3 meses igual tampoco. Que tengamos claro que ese producto va a ser un producto que ha evolucionado y que va a tener un sabor y una textura quizá un poco diferente a lo que estamos acostumbrados como yogur, que no va a ser perjudicial. Ahora, lo que yo, por ejemplo, sí que no haría, o se puede hacer como experimento un día, es un yogur, consumirlo de la fecha de consumo preferente un año más tarde. Entiendo que no debería de pasarnos nada, pero igual nadie lo ha probado. Claro, pero estamos hablando de unas cantidades muy largas de tiempo. No lo sé, seguro que se han hecho estudios y yo no me los he leído. No lo sé, pero ahora tengo la curiosidad y sí que voy a dejar un yogurcito ahí en la nevera y como una cápsula del tiempo hasta el año que viene no lo abro. A ver qué pasa. Así que ya nos veremos de aquí un año y volvemos a retomar este tema. Hablemos de yogures parte 2. Igual no está si has probado yogur ese. ¿Cómo? Igual si le llegas a probar dices, bueno, Hasta aquí hemos llegado. aquí es ciencia, Miguel, por la ciencia. Igual sacamos o sea, en las estanterías de los supermercados habrá una nueva sección que será, como ha dicho Laura, los yogures van reserva. Está guapo el nombre, es que viene de vinos la chica, ¿eh? Es una cosa esto. Claro. Y nada, aquí le damos a todo. Todo lo que se ha fermentado nos gusta en esta cosa. Y no pare, tío, no pare. Vale, la siguiente pregunta que tengo. El tema del suero de los yogures. Vale, cuando abrimos un yogur, sobre todo voy a hablar de yogures naturales, porque los yogures saborizados y con trozos de fruta no suelen tener mucho suero, pero yo hay veces que sí que como un yogur natural y la capa de arriba que tiene de suero, pues es, o sea, no que sea muy grande, pero tiene suero. Mucha gente lo desecha. Yo he leído y he escuchado que no habría que desecharlo porque tiene unas propiedades beneficiosas. Tú, Laura, ¿qué nos puedes contar un poco del suero del yogur? A ver, no, la cosa no va de tirarlo o no tirarlo, en plan, no te va a cambiar la vida, pero no es malo. Igual hay gente a la que le da como más grima o tal, pero no es una cosa mala. Tampoco es donde se concentren todas las cantidades de micro. No, o sea, no es como lo mítico del zumo que se te van las vitaminas, no es eso. Entonces, allá, esto ya va en el gusto de cada uno. O sea, tendrá algo de proteínas, algo de microorganismos, tendrá algo de todo porque forma parte, esa sinéresis del propio yogur. Y se forma sobre todo cuando se rompe la textura o por el movimiento tal, pues se forma más o menos, pero vamos, no es ni mucho. O sea, que cada uno haga lo que quiera, pero no es una cosa mala y está bueno. Yo me lo bebo. Al final, el suero de un yogur es como que va saliendo del yogur, ¿no? Con el tiempo, ¿o no?
Sí, es el liquidillo que tiene. Y de hecho, seguramente si metiéramos el yogur hasta un año en la nevera, pues tendría más sinéresis que un poco más tampoco, que el primer día. O sea, esto, pero ya te digo, sobre todo lo favorece que se rompa la textura o que el yogur esté boca abajo o que el yogur, tú dejas un pote de estos de yogur de 400 gramos, te comes la mitad y cuando vuelvas a por la otra mitad verás que genera sinéresis porque la textura está rota, es normal. Es que yo iba a contar algo de eso y es que cuando yo hago yogur en casa, eh, muchas veces hago yogures pequeños, pero muchas veces hago yogur grandes. O sea, hago un yogur del litro. En una flanera hago un yogur del litro entero, entonces lo voy comiendo de ahí. Abro, como, tapo. Abro, como, tapo. Entonces, dentro del yogur yo observo que se forman como bolsas de suero, ¿vale? Que a veces cuando rompo con la cuchara ese suero sale y me lo bebo o lo echo con las frutas que me coman en ese momento o a veces lo tiro. Y sí que me he dado cuenta que cuando siempre me como la parte final de esa flanera, ¿no? El final ya del yogur, ya la textura no es como un yogur, es más como un queso fresco, porque ha salido tanta cantidad de suero, entiendo que del agua propia que tenga de esa leche, que se va como coagulando y formando cada vez más espeso hasta que te comes prácticamente un queso fresco. Sí, y es que parte de ese suero también lo conforman pues las proteínas o sea, es por una porque cuando tú fermentas un yogur se forma una red con las proteínas, ¿no? La estructura, ¿no? Que es así como pues firme o bueno, que no es líquido. Y eso lo forman las caseínas de la leche en este caso. ¿Qué pasa? Que cuando rompes la estructura o se mueve o lo que sea, esa red de proteínas se rompe y me imagino que libera el agua que pueda tener el producto. Entonces es eso. Interesante, la verdad. Yo hasta donde sé, pues si aporta, las cajinas entendí en su momento que eran proteínas sobre todo liposolubles que se unen sobre todo a la parte de la grasa y ayudan mucho en esa parte de la emulsión también. Y las del lactosueros se van más con el agua porque, o sea, se desprenden más porque tienen más hidrocilidad. Entonces, como que en la parte del suero se concentraban más proteínas del lactosuero que no caseínas y era con a nivel gastro mucho más biodisponibles o ayuda mucho más a la biodisponibilidad de los alimentos. Entiendo que son proteínas. Guay. Sí. Última pregunta, y ya con esto terminamos el podcast. Venga, dale. Y es, bueno, iba a decir que era un tema controversial, pero bueno, es una duda que yo creo que mucha gente tendrá, es en plan, ¿los yogures griegos qué? ¿Eso qué es? ¿Qué diferencia un yogur griego de un yogur natural? Vale. El yogur griego, al final, lo que tiene es una cantidad de materia grasa mucho superior a la de un yogur natural. Lo tengo por aquí apuntado. Un yogur griego tiene una cantidad de materia grasa entre 9 y 10 gramos y o sea, un yogur normal, en plan natural, de toda la vida, tiene entre 3 y 4 gramos. Por 100 gramos de producto hablamos, de materia grasa. Entonces, Sí. es esa la principal diferencia. Luego también tendrá, pues, mayor, menor cantidad de proteínas. En plan, el griego tiene, pues, entre 3 y 5. Bueno, y el normal tiene entre 3,5 y 4,5. De ahí no va, ¿sabes? Pero principalmente es por la materia grasa, que tiene mucho más y, bueno, por eso gusta mucho más. Es muchísimo más cremoso porque la cremosidad lo da la grasa. O sea, esa ancosidad en boca lo da la grasa. Y esa es la principal diferencia. Vale, Que vale. al final, Ahí quería llegar yo. En plan, que la cremosidad que tiene un yogur griego viene por la grasa que tiene. Porque yo sabía que tenía más cantidad de grasa, pero no sabía que esa cremosidad venía de. Pensaba que hacía algún tratamiento diferente o la forma de fermentación era diferente. O sea, al final, ¿fermentan exactamente igual un yogur griego que un yogur natural? sí. Interesante. O sea, si coges una leche entera o leche semidesnatada o leche desnatada, pues tendrás yogures diferentes. Evidentemente, a nivel industrial, la materia grasa se añade de otras formas. O sea, no es todo leche entera y punto. O sea, se añaden de otras formas o con más esto, pero al final seguro que así puedes verlo diferente. Pues está bastante bien, ¿no? Bueno, pues muy bien. ¿Alguien más tiene que comentar curiosidades? Llevamos ya 50 minutacos, gente. ¿Cómo tenéis? Yo no tengo más preguntas, señoría. Laura, ¿has estado bien? ¿Has estado cómoda? Y está tan a gusto. O sea, no sé si le he soltado alguna barbaridad. No sé si me funarán. Siento súper bien, Estamos
Yo ha habido algún momento que he visto a Álvaro y estaba como embobado mirando la pantalla como diciendo, ¡buah! Estoy aprendiendo muchísimo. Y lo está explicando, ¿sabes? Por favor, que venga más, ¿sabes? Yo, si me invitáis más veces, ya sabéis que enseguida me prendo. O sea que, Si te has formado en tantas partes de la industria de fermentación, pues tendremos más temas del que hablar. Podemos hablar de vinos, podemos hablar de quesos, por ejemplo. pues sí, también hemos tocado esos malos. O sea que, pues muy bien, chicos. Ha sido un placerazo estar invitada a este podcast. Y Gracias a ti. si me queréis alguna vez más o lo que sea, pues ya una vez que ya he hecho esto la primera vez, puedo venir todos los días si queréis. Por supuesto. Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos otro episodio más de Fermentados. Gracias a Álvaro por estar aquí, sobre todo gracias a Laura por pasarse hoy por el episodio. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao. Adiós. Gracias a todos. Chao. Adiós.